Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Estas son algunas de las palabras recordadas del apóstol Pablo que nos hablan de las pérdidas que sufrimos muchas veces en las distintas etapas de la vida. Si vamos al inicio, Adán y Eva, al participar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, vivieron la primera pérdida, la pérdida de la inocencia. La inocencia que se convirtió tristemente ahora en conflictos, en sentimientos de culpa, en ideas claramente negativas en la relación del uno para con el otro. Después de la caída, tuvieron que experimentar la pérdida de una vida inocente, de un animal, para que mediante su piel pudiesen ellos ser cubiertos de la desnudez que ahora estaban sufriendo. Más adelante podemos ver que se le prohibió que ellos ingresaran al jardín para que no tomasen del fruto que les hubiese permitido perpetuar el mal. Sufrieron entonces la pérdida de su ambiente edénico, de ese jardín maravilloso en el cual habían sido puestos. Tristemente y al tiempo tuvieron que sufrir la pérdida de su hijo Abel a manos de su hermano Caín. Y más adelante la pérdida de uno de los cónyuges. Y finalmente ese cónyuge que quedó vivo también tuvo que sufrir la pérdida de su vida. Muchas pérdidas producto de una mala decisión. También tenemos que asumir que estas pérdidas nos llegan hasta nosotros y nos golpean duramente cuando esta pérdida está dentro del contexto de nuestra propia familia, de los seres que más amamos íntimamente. Bueno, en este programa vamos a seguir analizando las distintas facetas de la vida familiar, especialmente dentro del contexto de las pérdidas a las cuales muchas veces nos vemos expuestos. Queridos amigos, estamos dando inicio a su programa Lecciones de la Biblia a través de Televisión Nuevo Tiempo. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Y ciertamente, aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Queridos amigos, estamos dando inicio entonces ya directamente a nuestro programa Lecciones de la Biblia. Agradeciendo, por supuesto, la sintonía, damos la bienvenida a todos nuestros queridos amigos que habitualmente nos acompañan, pero especialmente a aquellos que por primera vez están sintonizando nuestro canal Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza. Bueno, vamos a tocar un tema muy relevante que encontramos en las Sagradas Escrituras dentro del marco y el contexto de la familia y sus distintas etapas y ciclos que vamos viviendo, y nadie está, por supuesto, ajeno a esta experiencia. Pero antes quisiera presentarles a quienes nos van a acompañar, nuestros invitados especiales en esta oportunidad y que están acá junto a nosotros en el set de Nuevo Tiempo Chile Televisión. Se trata, del pastor Francisco Araya, pastor de la Iglesia Adventista. Le damos la bienvenida. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Contento de estar acá también. Muy bien, y nosotros agradecidos también
de que esté con nosotros. Y ustedes notan que está de la mano ahí junto a alguien que está a su lado. Por supuesto, se trata de su querida y amada esposa, Carla Moya. Ella es asistente de la educación. Bienvenida, Carla. Gracias por también estar con nosotros, junto, por supuesto, a su esposo. Gracias por la invitación igual. Muy bien, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios en este instante, pidiendo que Él nos acompañe para que lo que vamos a tratar y que dice directa relación con lo que decíamos ahí en la introducción, los tiempos de pérdida que van sucediendo en la vida de cualquier familia, para que podamos entender correctamente y cómo detrás de todo esto hay un mensaje de esperanza, de restauración para las vidas de cada uno de sus hijos, es que vamos a orar y vamos a pedir la bendición del cielo. Así que le vamos a pedir, pastor, que nos guíe en oración y a nuestros amigos también que puedan acompañarnos. Oremos a nuestro Dios. Oremos. Querido Dios, querido Padre, te damos las gracias por permitir reunirnos para compartir de tu palabra. Rogamos que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros y que tú puedas hablar a través de la Sagrada Escritura. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, qué lindo concepto eso de hablar. Dios habla a través de la palabra. Y a eso obedece también el nombre de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Y en esta oportunidad nos vamos a orientar y a enfocar puntualmente hacia las inevitables pérdidas que muchas veces podemos sufrir, tanto en lo personal como también particularmente en lo familiar. Nadie está ajeno a una pérdida. ¿Qué experimenta, de acuerdo a lo que el Señor plantea en su palabra, el ser humano cuando sufre una pérdida? ¿Qué sentimientos están asociados justamente a una pérdida? Bueno, los primeros sentimientos naturales del ser humano son el dolor, la tristeza. Uno no está acostumbrado, o desde pequeño no nos acostumbran a poder perder las cosas. Sobre todo se nos enseña a cuidar. Y a intentar ganar cosas también. Y claramente. Pero cuando uno pierde algo, hay un sentimiento, un dejo de tristeza en la vida del ser humano. Y de frustración también. Además. Bueno, uno de los aspectos a los cuales estamos también tristemente familiarizados es que con el tiempo estamos sometidos a la pérdida en cualquier momento de nuestra salud. Y ahí, Carla, cuán importante es que nosotros también podamos asumir que dentro del contexto de pecado en el cual vivimos, desde este lado de la eternidad, eso es parte también de las pérdidas habituales que como seres humanos estamos expuestos. ¿Cuál es la perspectiva que tienes? Yo creo que uno como ser humano no cree que va a perder la salud. Uno cree que siempre va a estar bien. Un dolor de cabeza lo asemeja quizás a porque caminó mucho, el sol, tiene una tos, uno dice un resfriado común, pero no le toma la importancia realmente a la salud. Y es por eso que hay enfermedades tan graves, como el cáncer y otras cosas más. Y muchas veces, tal como Carla lo dice, la enfermedad puede venir de manera muy imprevista. En cualquier momento nos puede sorprender, como dijo alguien por ahí, a la vuelta de la esquina, alguna dificultad, especialmente en materia de salud. O sea, eso significa que en el estado de pecado en el cual vivimos, no solamente estamos expuestos a la muerte, sino que también a una enfermedad crónica, por ejemplo. Exacto. ¿Hay ejemplos bíblicos, indudablemente, pastor, que pudiéramos hacer mención y donde vemos claramente cómo la pérdida de la salud fue muy relevante, especialmente para la vida de Cristo? Bueno, un problema de salud, como tú lo mencionabas, de la muerte, no viene de manera repentina. Siempre viene acarreado por una enfermedad, por dolor. Y cuando, el dicho muy popular, cuando una persona se enferma, no solamente ella, sino también la familia. Junto con ellos se enferman. Entonces, hay una influencia tristemente exacto, que abarca a los demás. Quienes tienen el cuidado de la persona, quienes están al constante, a todo tiempo cuidando de la persona, también van enfermándose, quizá no físicamente, sino que psicológicamente o emocionalmente. Entonces, al perder la vida, al perder la salud, acarrea muchas cosas que lamentablemente hoy día para nuestra sociedad o para nuestra familia golpean y muchas veces provocan crisis dentro del mismo núcleo familiar. Pero esto no es nuevo.
Juvenal. Esto viene de mucho tiempo. La necesidad de las personas de poder encontrar solución a esas enfermedades los llevaba o los acudía a poder acercarse a Jesús. En los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, dice la Biblia, por ejemplo, el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 40, dice que al ponerse el sol, muchos tenían enfermos, distintas enfermedades, distintos problemas, y muchos, dicen, los llevaban a Jesús y Él colocaba las manos sobre cada uno y los sanaba. O sea, esta necesidad de poder encontrar la solución a una enfermedad, a esas personas los llevaba a acercarse a Jesús. Que hoy día, a nuestro tiempo, también nos queda de lección, ante una enfermedad, ante un dolor, poder acercarnos a Jesús. Qué interesante, especialmente esto último, porque finalmente el tema de la pérdida de la salud es transversal a todas las edades, a todas las familias. Nadie escapa a una situación de esta naturaleza, pero qué interesante, Francisco, es cómo siempre había alguien en el tiempo de Jesús que buscaba precisamente a Jesús para que Él pudiese dar la solución que tanto en ese momento se necesitaba. Por ejemplo, el caso de la hija de Jairo, o la mujer que tenía un hijo endemoniado, situaciones diversas con las cuales se iban enfrentando. Ahora, sí. Y en ese caso era el familiar quien llevaba al enfermo hacia Jesús. Aquí hace el énfasis en ese relato porque en muchas sanaciones que Jesús hizo en su tiempo, eran personas que estaban postradas y Jesús se acercaba a ellas. Pero en estos ejemplos bíblicos, personas llevaban a los enfermos hacia Jesús. Es decir, no solamente estaba condicionado a quien estaba con la enfermedad, sino también a su núcleo familiar, el más directo, quienes tenían que hacer ese esfuerzo de poder llevar a esta persona a Jesús. Exacto. Carla, ¿qué piensas respecto justamente de eso? Porque a veces una misma situación se puede encarar de más de una manera. Por ejemplo, alguien se siente abrumado por la enfermedad de un ser amado, un ser querido, y queda prácticamente anulado, sobre todo si es una enfermedad a veces incluso de carácter terminal. Pero qué interesante es que podría haber una actitud totalmente distinta, positiva en este caso, claro, y proactiva en busca de una ayuda y solución. Escuchando lo que estábamos conversando, me hace recordar a Job. Job sufrió muchas pérdidas de su familia, bienes materiales, sufrió la enfermedad, que fue terrible, en carne propia. Entonces, yo pienso en la actitud de Job. Su actitud fue positiva. A pesar de que perdió muchas cosas, él nunca negó al Señor, nunca negó a Dios. Y en el libro de Job, ¿quisiera compartirlo? Sí, por supuesto. En Job 1:21, él dice, yo salí desnudo del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Qué tremenda declaración. ¿Quién podría decir eso? En el día de sobre hoy. Todo en las pérdidas irreparables que él tuvo. Perdió también los amigos, la esposa, claro, los bienes, etcétera. Entonces, eso me llama bastante la atención, porque quizás los bienes materiales uno un día tiene, otro día puede pasar algo sobrenatural y pierde todo. Pero perder la familia, perder un hijo, y él no negó nunca al Señor. Qué interesante. Y aquí hay una expresión que me gustaría compartir con ustedes también y con los amigos que están siguiendo nuestro programa. En el libro de Salmo 22, específicamente el verso 1, dice lo siguiente, y que llama la atención y que puede ser un reflejo fiel de la actitud que a veces adoptamos frente al dolor, y particularmente al dolor de la pérdida de la salud o de un ser amado puntualmente. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Acaso esto no es un fiel reflejo de que muchas veces en el momento del dolor la tendencia es responsabilizar de alguna forma al Dios que creemos debiera estar ahí para poder ayudarnos en ese instante? ¿Sentimos que es un reflejo de lo que pasa con la gente en general? Sí, pareciera que es algo natural de la sociedad, culpabilizar a Dios ante alguna enfermedad, alguna muerte o ante alguna catástrofe natural. Inmediatamente la gente puntualiza su culpa hacia Dios. Su enojo. Entonces,
Lamentablemente eso es un error que tristemente se produce en nuestra sociedad y que nosotros como cristianos también no estamos ajenos a eso. Y nosotros nos damos cuenta que la pérdida de la vida o de la salud es arraigada a través del pecado. Y sabemos que el origen del pecado no está en Dios. Entonces, de mala manera se culpabiliza a Dios por estos actos. O sea, lo que habitualmente tenemos como reacción refleja justamente la condición de pecado en la cual nos encontramos y donde tergiversamos cuál es el origen justamente de ese dolor, porque no tenemos que olvidar que estamos dentro de un contexto más grande que es el conflicto entre el bien y el mal, y el enemigo está muy interesado en que justamente nos vayamos por un camino equivocado, Carla. Yo siento que como seres humanos nos vamos a los extremos. Fácilmente. O nos aferramos mucho al Señor, mucho a Dios en el momento de dolor, de angustia, de enfermedad o de pérdida de algún ser querido, o le echamos la culpa a Él. Pero no hay un término que uno diga, yo me voy a seguir lo que creo, lo que habitualmente siento, o seguir al Señor de alguna otra forma. A pesar de lo que haya pasado, sino que nos vamos al extremo. O dejo de creer, o dejo de confiar, o le echo la culpa, o me aferro en ese momento, que quizás puede ser pasajero. Claro. Bueno, en este caso, tal vez uno de los pocos casos donde el extremo es bueno, desde el punto de vista de que la persona se aferra al Señor. Alguien dijo que el mismo sol, ¿cierto?, ablanda la cera, pero endurece la arcilla. El mismo dolor puede tener una reacción distinta, diferente en cada persona, dependiendo el grado de fe y de confianza que tenga en el Señor. El problema si es pasajero. Claro, puede ser un momento simplemente y después ya no continuamos reacción en la misma línea. ¿Qué podría ser el elemento, o tal vez más de un elemento, Francisco, que nos ayude a buscar precisamente ese equilibrio permanente? Porque hoy día estamos a lo mejor bien, mañana nos enfrentamos a una pérdida y eso no va a ser a lo mejor lo único. Recordemos el caso de Job que tú mencionabas, Carla, mientras estaba hablando vino el otro inquilino a decirle la tragedia que estaba sucediendo. A veces vienen varias juntas. ¿Cómo encontramos el equilibrio especialmente en esos aspectos, en esos momentos? Bueno, el principal foco es dirigir nuestra mirada hacia el Señor, hacia Jesús. Depositar total y plena confianza en Él. Y luego, de manera seguida, confiar en nuestro círculo que más nos rodea, nuestro círculo cercano. Tener la fe, la certeza en Dios, pero también confiar en la familia, la esposa, en los hijos, que van a estar allí acompañando en los momentos más difíciles, de hecho. No solamente de enfermedad, sino como lo vamos a seguir abordando en este tema, lo que tiene relación con la confianza en las personas. Y ese yo creo que es el equilibrio que uno puede encontrar cuando se enfrenta a situaciones tan terribles como esta. Pero hace bien, por ejemplo, Carla, de que expresemos, aunque a veces de manera un tanto equivocada en cuanto a la orientación, al contenido de nuestra queja, pero que le planteemos esto al Señor, o mejor, no quiero ofender al Señor, me voy a quedar calladito, porque pienso que lo voy a ofender. No es que Dios se va a ofender por eso, yo creo que todo lo contrario. Él quisiera que nosotros podamos abrir nuestro corazón y ser sinceros con Él. Exacto. Y Dios conoce nuestro corazón. No solamente Job, también el salmista experimentó, como el texto que acabas de leer, experimentó esa sensación y poder conversar con Dios. Dios conoce nuestro corazón y Él es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. De ese dolor o ese reproche que podamos sentir con Él, transformarlo en una experiencia. De todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, tenemos que aprender y sacar experiencias de vida y de vida eterna. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de esto. Hay varios aspectos más. Francisco ya mencionaba una pérdida que muchas veces se hace muy difícil de asimilar, como es la pérdida de la confianza. Sobre todo si esto viene a veces de personas muy cercanas que son parte de nuestra familia. Allí parece que duele bastante más. Bueno, vamos a seguir hablando, queridos amigos, acerca de esto. Queremos invitarles en este momento para que vayamos a una breve pausa y ya regresamos junto a ustedes.
Queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia, el programa que muchos de ustedes esperan, porque el motivo principal es precisamente abrir este libro sagrado, las Sagradas Escrituras, y poder sacar las mejores lecciones, aprender de estos consejos sabios que el Señor nos entrega y encauzar nuestra vida, tanto en lo personal como también a nivel familiar, en las distintas etapas, con la ayuda, la bendición que el cielo nos ofrece. Bueno, continuamos con nuestro tema, un tema que está enfocado especialmente a las pérdidas, algunas irreparables dentro del contexto de la familia. Bueno, de alguna manera ya Eclesiastés capítulo 3 dice que hay tiempo de ganar, pero también tiempo de perder. Exacto. Y dentro de ese contexto de ciclos de nuestra vida, muchas veces nos cuesta más que demasiado perder. Claro. No fuimos o no hemos nacido para eso, pero tenemos que asumir que estamos dentro de un contexto de pecado. Y algo ya adelantabas un poco, Francisco, en el bloque anterior, porque a la pérdida de la salud, que nadie quisiera perder, alguien dijo que la salud no es todo, pero sin salud todo es nada. Exacto. ¿Cómo enfrentamos la pérdida de la confianza? Esa confianza que muchas veces hemos depositado y que a veces se nos traiciona o somos nosotros los que traicionamos. Claro. A diferencia del primer tema de la salud, acá nosotros abordamos una pérdida intangible, que es el hecho de la confianza. Y ese es aún más dañina cuando viene de alguien cercano. Si lo vemos desde el contexto que estamos hablando, si viene dentro del núcleo familiar, del cónyuge, del esposo o la esposa, Golpea más. golpea aún más, o de los hijos. En este caso nosotros tenemos una hija pequeñita, pero cuando viene del núcleo familiar, golpea aún más a la persona y cuesta mucho poder repararlo o remediarlo. Exactamente. Bueno, esos momentos son muy dolorosos, tal como se acaba de mencionar, porque son muchas veces inesperados. ¿No? Y nadie está libre de decir, yo no voy a sufrir una deslealtad, o incluso si lo miramos de la perspectiva nuestra, de que nosotros seamos desleales a alguien. ¿Cómo comenzamos a enfrentar un desafío de esta naturaleza? Porque de alguna forma la pérdida de confianza destruye la relación. Así es. Si lo miramos desde la perspectiva matrimonial o de la relación con los hijos o con quien sea, como que ya es bastante más difícil enfrentar la situación. ¿Por dónde debiéramos empezar? Bueno, yo creo, primeramente, nadie piensa o cree que va a ser engañado o va a pasar algo para que uno perder la confianza Y por lo en la tanto no persona. estamos preparados. Por lo tanto, no estamos nada preparados. Primeramente, yo creo que uno tiene que empezar como con una encuesta. Preguntar, y si uno engañó a alguien y pasó esto de que alguien que confiaba tanto en ti, tú perdiste esa confianza, primeramente es confesar todo. Todo. Okay. Porque en el momento de que ya fuiste descubierto, por decirlo así, siempre va a haber alguna instancia que si tú no dijiste toda la verdad, vas a ser descubierto de alguna otra forma. Tarde o temprano todo se sabe. Claro, y si fue sanado, entre comillas, o te perdonaron, después esto va a volver a dañar la relación familiar que tenía. Y va a ser más difícil. Y va a porque ser ya, aún más difícil, porque ahí es doble. Claro, un motivo de desconfianza que vuelve a aumentar si no se dijo toda la verdad. Toda la verdad. Ahora, tú lo estás planteando, me imagino, especialmente dentro del ámbito de la infidelidad que muchas veces puede potencialmente ocurrir en el ámbito matrimonial. Así es. En ese sentido, es muy complicado. Es tan complicado, pero nadie está ajeno. En el mundo, desgraciadamente, que vivimos, esto se da mucho, es un tema país. Que la falta de cariño, la falta de compromiso, la gente no lo asimila. Hay una falta de compromiso terrible. Entonces, es como normal ser infiel, por decirlo así. Ahora, sobre la base de lo que Carla está mencionando, Francisco, bueno, sabemos que el ser humano es egoísta por naturaleza, o somos egoístas por naturaleza, pero esto con el tiempo se ha ido acrecentando tristemente y hace que no estemos tan preocupados cuál va a ser el efecto negativo de la deslealtad en cualquier ámbito. Claro. Por lo tanto, estamos viendo acá que no es fácil enfrentar y decir, bueno, esto lo soluciono
simplemente con una conversación. A veces es necesario, de acuerdo a tu juicio y criterio, que vayamos paso a paso en la restauración de esa confianza que ha sido dañada. Exacto. Quizá Carla apuntaba algo muy, muy cierto. Hoy día nuestra sociedad ha normalizado lo que es este asunto de la infidelidad. En televisión o en cine, normalizan los engaños. Y no solamente el daño que se le hace al cónyuge, sino también a los hijos. Y vemos nuevamente como tanto en la pérdida de salud o como en esta de confianza, hay un daño familiar completo. Y es ahí donde uno tiene que reconocer o ver cuáles son las consecuencias que esto trae. ¿Hay solución? Claro que sí. El Señor establece en su palabra que hay una solución para poder dañar estas relaciones. Restaurarlas en un 100% solamente si hay un arrepentimiento sincero y de corazón. Como mencionaba mi esposa, comentar o decir toda la verdad, que no quede nada guardado. Cuando hay un arrepentimiento sincero, así como Dios perdona al ser humano, Dios nos dio la oportunidad de poder también perdonar a quienes nos ofenden, que es una de las aristas que Jesús deja en la oración modelo para cada uno de nosotros. Podemos llegar a perdonar solamente si cuando quien incurrió en el daño, quien incurrió en el problema, se sincere y tenga un arrepentimiento total y de corazón. O sea, aquí el tema de ir con la verdad por delante, como decimos habitualmente, es fundamental. Exacto. Si algo se oculta, si algo queda allí, no sé, pensando, esto no lo voy a mencionar. No es tan necesario. No es tan necesario, puede jugarnos en contra y tarde o temprano esto sale a la luz, como se decía, y va a ser mucho más difícil restaurar esa relación dañada. Hay un texto... Mira, ¿sí? Quizás nosotros podamos engañar o ocultar cosas a nuestra familia, pero ante los ojos de Dios todo sale a la luz, todo claro. se sabe. Entonces, tú vas a leer un texto de Romanos, leámoslo. Sí, el texto que quisiera invitar a los amigos también para que lo consideremos juntos está en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, y el verso número 6, y también podemos leer, que está muy relacionado el 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y aquí quisiera hacer un énfasis, dice el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tal vez esta expresión de colocar o echar, como dice, nuestras cargas, nuestras ansiedades al Señor, tal vez más de alguien puede decir, pero ¿cómo lo hago? ¿No? En la parte práctica, ¿qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí empieza a jugar un papel fundamental la oración, que es contar, como dice una escritora cristiana reconocida mundialmente, contarle al Señor lo que exactamente estamos pasando, lo que estamos viviendo, porque, ¿qué piensan ustedes? Más de alguien puede estar pensando, bueno, si el Señor sabe todo, Él sabe mi dolor, ¿para qué le voy a contar si ya lo sabe? ¿Por qué si el Señor ya sabe todo, espera que nosotros podamos abrir nuestro corazón y depositar en Él nuestra preocupación? Porque también hay un ejercicio de reconocimiento, de yo expresarle, reconocer mi error o reconocer mi angustia y expresársela al Señor. Sabemos que Dios todo lo sabe, pero también tenemos que pasar por ese ejercicio, que también ayuda al ser humano, de poder demostrar y enfatizar cuál es el problema, cuál es la situación por la cual estoy viviendo. Exacto. Y por eso hacer el énfasis que las familias o los matrimonios no aparten sus problemas de Dios, todo lo contrario, involucrarlo para que Dios pueda ayudarnos a encontrar la solución a aquel problema. Exacto, y además no tenemos que olvidar de que el Señor, como dijo alguien por ahí, es muy caballero, y Él espera que nosotros le pidamos a Él, le manifestemos nuestra necesidad, porque de lo contrario estamos limitando ese deseo que Él tiene de ayudarnos. Por eso dejó la oración precisamente para que nos conectemos permanentemente con Él. Bueno, hay distintas formas de perder la confianza, pero hay una que podríamos considerar que es bastante dramática, ¿ah? Y que tristemente se ha masificado. Y me estoy refiriendo, digo, a la violencia que se sufre al interior de las familias, o violencia intrafamiliar, como también se le conoce.
¿Cómo una violencia en esta área puede hacer que esa confianza, que en algún momento estaba pero sólida, se pierda y sea tan difícil de poder recuperar? Primeramente, uno nunca espera que haya violencia en la casa. Dios creó el amor, por tanto, todo está hecho con amor. Y el núcleo de la familia, nosotros criamos a nuestros hijos base al amor. Exacto. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros esposos, sobre todas las cosas, primeramente a Dios, claro. Pero nunca uno va a pensar que va a haber violencia. Y es complicado, es un tema demasiado complicado que no está ajeno nadie a esto, porque es algo que se vive desgraciadamente a diario. Yo quisiera resaltar esa expresión, que nadie está ajeno a esto. Esto incluye las familias cristianas, y si reducimos un poco más el círculo, a pesar de que somos muchos adventistas en el mundo, a una familia adventista podría también suceder. Si esto ocurre, ¿por qué ocurre? ¿Cómo enfrentamos la situación de esta naturaleza? ¿Y cómo podemos dañar también a otras personas con un accionar equivocado? Sí, hay un principio, dice que no existen las familias perfectas. Yo creo que la clave de esto es poder tener a Cristo morando en la familia. Cuando alguien o alguno de la familia se aparta, se aleja, vienen estos conflictos. Estos ejemplos de violencia no son resultados al azar. Hoy día hay fuertes énfasis para poder cuidar la violencia, o para que no haya violencia, por ejemplo, en el noviazgo, antes del matrimonio. Si es que hubieron indicios ya antes, quiere decir que en el matrimonio, en el núcleo familiar, lamentablemente eso va a seguir. Es muy probable que siga ocurriendo. Claro, si alguien viene de un hogar donde hubo violencia, lamentablemente esos parámetros pueden seguir, esos patrones pueden repetirse si es que no se busca una ayuda profesional, especializada. Y por eso ningún hogar, por cristiano, por adventista, está lleno de esta violencia. Pero ahí, como mencionábamos, el amor todo lo puede, dice Corintios. Entonces, podemos solucionar estos problemas. Ahora, no quiero decir que por amor tengamos que aguantar o soportar claro que no. todo tipo de Que es violencia. muy distinto. Claro. Qué bueno que se haga la salvedad para que no se malinterprete esto. Exacto, porque ya sea cual sea la violencia, sea cual sea el abuso, hoy en día emocional, sexual o de violencia, llegar a golpes, por muchas razones que se justifique quien otorga la violencia, nada lo justifica. Nada justifica un accionar violento que no solamente involucra al cónyuge, sino también a los hijos o a la familia en Qué general. bueno que se resalte esto, porque muchas veces escuchamos, Carla, de que alguien dice, bueno, pero es que mi problema es el alcoholismo, por ejemplo. Y frente al alcoholismo, una situación compleja, una adicción, ¿qué voy a hacer? Me veo confrontado a algo que me hace perder el control. O tal vez alguien aduce que no, tiene un carácter muy complejo, muy difícil de poder abordar, pero acabas de mencionar, Francisco, que si partimos ya justificando en alguna medida el abuso o al abusador o abusadora, ya estaríamos yendo por un camino equivocado, Carla. Claro. ¿Es así? Claro, que ahí empezamos al revés, como se dice. Estamos justificando algo que no tiene justificación. O sea, ningún tipo de violencia tiene justificación. Como decía bien Francisco, hay muchos tipos de violencia. Exacto. Siempre pensamos quizás que la violencia es algo físico, un golpe, un empujón, no sé, quizás eso. Pero hay violencia que también es verbal y que eso no lo canalizamos en nuestro cerebro realmente como tal. Un grito, una expresión mala, exagerada, también es un tipo de violencia. O sea, la violencia tiene varias caras. Claro. Y algunas son evidentes, un poco más, permítame la expresión, groseras, pero otras son más sutiles, y esas son las que pueden ser extremadamente peligrosas también, como por ejemplo alguien que sea demasiado dominador, que quiera siempre imponer su criterio, no escucha justamente lo que la otra persona quiere mencionar. También es una manera de violencia, ¿no? Así es. Y esa quizás
es aún más dañina cuando poco a poco se va fomentando esos abusos, esa violencia en la persona que se va guardando para sus adentros, esos conflictos, puede ser más dañino. Quiero compartir un texto del libro de Romanos, capítulo 13, versículo 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Cuando hay un amor genuino, cuando hay un amor sincero, no busca dañar al otro, no busca entrar en un conflicto o querer perjudicar al otro. Qué maravilloso texto, ¿eh? Es una sola expresión, pero dice tanto. El amor verdadero que viene de Dios no busca el mal del prójimo, ¿no? Bueno, queridos amigos, hay expresiones como esta que no pueden pasar desapercibidas. El Señor quiere que podamos no solamente escucharlas, sino que acatarlas. Y en la medida que lo hagamos, tengamos la certeza que aún las situaciones más adversas o difíciles que nos ha tocado enfrentar tendrán una finalmente feliz solución con la ayuda del Señor. Bueno, vamos a hacer un nuevo y último alto dentro del marco de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Quiero invitarles para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía y ya regresamos junto a ustedes. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchos acuden a médium espiritistas para conversar con sus familiares. ¿Pero realmente conversan con ellos? ¿O todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio, Verdades para el tiempo del fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la obtendrás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Queridos amigos televidentes, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes para la parte última de nuestro programa de Lecciones de la Biblia. Si usted recién se viene integrando a nuestra sintonía, queremos también darle a conocer esta valiosa información. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo tiene a disposición de cada uno de ustedes un material tremendamente importante y valioso que con toda certeza y seguridad va a ser una ayuda y orientación en su vida y también en la vida, por supuesto, de su familia. Así que le animamos para que se contacte con nosotros. Cualquiera de estos materiales, especialmente aquel que está relacionado directamente con temas familiares, que se llama Entre Familias, está a disposición de todos y cada uno de ustedes, queridos amigos. Así que anímese, llame, contáctese y pronto le haremos llegar ese material. Bueno, estamos hablando de la pérdida en distintos aspectos. Vimos la pérdida de la salud, la pérdida de la confianza, que da para bastante comentarios, pero también hay una pérdida que indudablemente no siempre estamos pensando en ella, pero va causando un daño irreparable en algunos casos, y me estoy refiriendo a la pérdida de la libertad. Si bien es cierto, muchas veces nos sentimos dueños de nosotros mismos, de nuestras acciones, las decisiones que tomamos. ¿En qué sentido específicamente podemos perder nuestra propia libertad y recibir paulatinamente daños que van no solamente afectando nuestra propia vida, sino que también la vida de nuestros seres amados? Bueno, yo creo que perder la libertad, uno lo primero que se imagina es perder la libertad a través de la cárcel, quizás. Claro, la libertad física. La libertad física, pero no solamente eso, sino que las adicciones nos hacen perder la libertad. Ya no somos nosotros, sino que dependemos de algo o de alguien, y eso nos hace perder lo que nosotros somos. ¿Cuándo podríamos definir, de acuerdo a lo que Carla está mencionando, Francisco, que estamos ya en un camino potencialmente peligroso y donde podemos perder justamente esta libertad, este control de nosotros mismos a través de una determinada adicción? Bueno, como tú lo mencionaste, cuando perdemos el control, nuestro autocontrol, nuestra
propios instintos y el ser humano se ciega a sus pasiones y producto de estas adicciones, sea cual sea, empieza a dañar a su núcleo cercano, a su familia, empieza a perder ese control y a hacerse adicto a aquello que lo tiene amarrado, lo tiene privado de esa libertad. Como bien decía mi esposa, no solamente lo referimos cuando alguien pierde la libertad en la cárcel, sino también en libertad o en libertad de acción comienza a hacer cosas que dañan no solamente su organismo, su cuerpo, sino también a su familia. Bueno, no estoy diciendo que ser privado de libertad sea bueno, pero por último, a no ser que sea cadena perpetua, pero alguien ya por lo menos sabe cuándo va a salir. Pero salir de una adicción pareciera ser que no solamente no es tan fácil, sino que incluso se va haciendo cada vez más difícil. Tú decías, sea cual sea. Por ejemplo, sabemos cuáles son algunas de las adicciones más comunes, pero sería interesante mencionarlas, de tal manera que podamos identificar una vez más y recordar que si vamos por ese camino, obviamente vamos introduciéndonos a un túnel que puede ser cada vez más oscuro. Claro. Bueno, las adicciones más comunes, las drogas, el alcohol, el tabaco, la pornografía, el sexo desinhibido, tantas acciones que al ser humano lo pueden llevar a generar un perjuicio en su vida, en su moralidad, en su núcleo cercano, y eso lo va dañando no solamente a él, sino que va dañando también su integridad física y también la de la familia. Yo también Carla. recuerdo unas adicciones que no son muy comunes, como es la comida Ah, sí. y los videojuegos. Esos también son adicciones que quizás nosotros no lo tomamos como tal, pero hay muchas personas que han tomado y tienen la comida como una adicción, que no pueden dejarla. Al igual que los juegos, sea por internet, línea o celular, etc. Bueno, y Juegos de azar de también. tiempo en Juegos de tiempo, azar también. De tiempo en tiempo escuchamos casos extremos de gente que con los videojuegos, por ejemplo, se afanó tanto que finalmente murió la persona. A ese extremo puede llevar, aparte de estar cautivado permanentemente. Y esto también significa, sobre todo en los juegos de azar, una pérdida constante de recursos que pueden ir destinados directamente hacia la familia y se pierden tristemente, se despilfarran, queriendo obtener, ¿cierto?, una ventaja en algún momento, esperando que ocurra el milagro de acertar, ¿cierto?, un determinado juego, pero finalmente vemos que hay una pérdida terrible de recursos que podrían, como digo, ir destinados a la familia, ¿no? Claro. Y esa es la pérdida que ocasiona las adicciones. Poder perder ese control de uno mismo y lo lleva a hacer acciones que tienen un daño directo hacia su núcleo cercano. Toda adicción es dañina y lo lleva a la pérdida de la vida, poco a poco, paulatinamente, lentamente, como lo mencionamos, a través de una enfermedad. Cada adicción va dañando el organismo, su cuerpo físico, pero también su integridad moral, psicológica, espiritual, y lo va a hacer perder en algún momento, tarde o temprano, perder lo más precioso que el Señor nos ha dado, que es el don de la vida. Ahora entendemos que las pérdidas van paso a paso también, a veces de manera imperceptible, pero llegando a extremos como por ejemplo una adicción de la cual nos sentimos completamente esclavizados. Y cuántas veces ya lo hemos dicho que una adicción puede llevar perfectamente a la muerte, ¿no? Y no sería novedad, porque prácticamente sería el paso siguiente. ¿Cómo enfrentamos situaciones de esa envergadura? ¿Qué solución podemos ofrecer nosotros como creyentes? ¿Qué dice el Señor en su palabra que finalmente va a traer, ¿cierto?, una ayuda concreta a aquellas personas que en este momento nos pueden estar viendo o escuchando, están padeciendo por alguna situación concreta que les está robando esa libertad y al mismo tiempo esclavizando en una práctica que puede ser altamente perjudicial? Sí, estaba buscando un texto en el libro de Gálatas, lo habías mencionado,
que habla de que nosotros debemos depositar todas nuestras luchas, todas nuestras aflicciones, depositarlas con Cristo. Él es el que nos ayuda a poder solucionar y librar cada una de esas aflicciones. En la cruz, Jesús murió por cada uno de nosotros y muere también para el perdón de cada una de aquellas faltas que nosotros como seres humanos vamos cometiendo. Así es. Bueno, la única esperanza que tenemos es Dios. Y a pesar de que el Señor está detrás de nosotros, nos acompaña, Él quiere que nosotros le hablemos y le entreguemos todas esas cargas a Él y que Él sienta nuestro verdadero arrepentimiento. Así es. Bueno, ha sido muy interesante estas lecciones, estos mensajes que hemos podido nosotros resaltar. Vamos a ir a un breve resumen junto con Juvenal de la lección de esta semana. Muy bien, gracias pastor, gracias también a Carla, que han estado junto a nosotros compartiendo estos conceptos, queridos amigos, que son extremadamente importantes a la hora de poder enfrentar una pérdida en distintos aspectos. Y vamos de inmediato a nuestro resumen habitual. Justamente queremos destacar que así como hay tiempo de obtener una ganancia en algún sentido, en algún aspecto, y que es lo que habitualmente esperamos que ocurra en nuestra vida, no debemos olvidar que también, como dice la Escritura, hay tiempo de perder. Nadie quiere perder. Por ejemplo, la salud. Cuán importante es que conservemos la salud, que hagamos todo lo posible para tener una salud compatible con los tiempos que estamos viviendo. Pero aún así, inevitablemente, cada vez nos vamos debilitando. ¿Cómo enfrentamos esta situación? ¿De qué manera realmente vamos a obtener el éxito frente a una pérdida de esta naturaleza, sobre todo si es algo que llega de manera imprevista? También, como decíamos, la pérdida de confianza se transforma en un problema bastante serio, porque recuperar la confianza no es algo que se logra de la noche a la mañana. Hay pasos importantes que hay que ir dando, sobre todo, decíamos, con la base clara y establecida de decir la verdad absoluta y completa frente a un determinado acto que hemos realizado y a través del cual hemos perdido la confianza de los demás. También hemos establecido en la última parte y bloque cómo podemos perder la libertad. Y esa libertad se puede perder perfectamente a través de ciertas prácticas que al principio pueden parecer demasiado inocentes. Esto no me va a pasar a mí como le ha pasado a otros, decimos habitualmente. No, si esto es un poquito nada más. Pero luego vamos viendo que la dificultad se hace cada vez mayor a tal punto de reconocer que ya no podemos vivir sin depender de aquello que nos va destruyendo, aquello que finalmente puede incluso quitarnos lo más valioso que Dios nos ha dado, que es la vida. Bueno, queridos amigos, es importante que reconozcamos que siempre hay una solución oportuna. No hay nada que Dios no pueda resolver mediante el poder maravilloso que emana de la cruz del Calvario, porque Cristo tiene el poder suficiente a través de su Espíritu para darnos una vida nueva, un corazón nuevo, una disposición distinta. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de personas que tenían una determinada adicción de la cual nunca pensamos que iban a salir y hoy día son personas victoriosas? Son personas que dan testimonio de que el poder de Dios es auténticamente real. ¿Conoce usted a más de alguien? Probablemente sí. Pero usted, si está pasando por una dificultad, un problema de cualquier naturaleza, recuerde que el Señor, a través de su Espíritu, como mencionábamos, nos da suficiente fuerza, carácter y también la motivación para que alcancemos la victoria aún frente a las adicciones más difíciles de poder resolver. Amigo, permíteme mencionarte, querida amiga, ¿hay algo que te está atormentando, algo que quisiera que no exista en tu vida y que no sabes cómo realmente salir de aquello? Bueno, de acuerdo a lo que hemos comentado, de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra, siempre hay una solución oportuna y esa solución viene del Señor. Esa solución viene cuando entregamos completamente nuestra vida a Dios. Le planteamos con todo el corazón cuál es nuestra dificultad y tengamos la certeza absoluta
que si estamos dispuestos a que Él dirija nuestra vida, con toda certeza y seguridad vamos a ser más que victoriosos por medio de Jesucristo nuestro Salvador. A lo mejor vamos a tener una dificultad, vamos a caer, pero el Señor nos va a levantar y vamos a empezar a transitar por un camino totalmente diferente y distinto al que llevábamos. Si quieres realmente vivir esta experiencia, yo te quiero invitar en este momento para que oremos, para que le pidamos al Señor que nos dé esa fuerza, nos dé esa sabiduría, nos dé esa capacidad que solamente Él nos ofrece para que podamos ser victoriosos. Oremos al Señor. Amado Padre que moras en los cielos, en este momento invocamos tu presencia a través de este programa y especialmente nuestra mente está puesta en cada uno de nuestros queridos amigos que siguen este programa a través de la pantalla. Por supuesto nos incluimos nosotros. Tenemos debilidades, flaquezas, pero queremos alcanzar la victoria. Y esa victoria está simplemente al alcance de una oración, de poder pedirte a ti, Señor, que te manifiestes poderosamente en la vida de todos y cada uno de nuestros queridos amigos, especialmente aquellos que se sienten esclavizados, atrapados por una práctica que va destruyendo no solamente su vida, sino que la vida de sus seres amados. Amado Padre, derrama una bendición especial sobre ese hogar, sobre esa persona, sobre ese querido televidente, para que de esta manera, a partir de ahora, comience una vida nueva, un camino de retorno hacia ti y, por supuesto, experimentar la felicidad maravillosa de la vida abundante que tú nos ofreces. Gracias, Señor, por todo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, apreciados y queridos invitados, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Que el Señor les bendiga grandemente, Carla, Francisco, bendiga a su hijita Isidora, 3 añitos. 3 años. 3 añitos. Y por supuesto también las labores que ustedes desarrollan para que de esta forma el ministerio esté enfocado cada día, como bien lo sabemos, hacia el bienestar de las personas. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Juvenal, por la invitación y agradecido de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Muy bien, queridos amigos, ya estamos terminando este capítulo de Lecciones de la Biblia. Sin lugar a dudas ha sido un capítulo muy importante, muy relevante. Si lo tomamos en cuenta, tengamos la seguridad de que nuestra vida siempre irá en un sendero más que positivo. Si quieres seguir estudiando todo esto, quieres seguir extendiendo la bendición a través de un contacto con personas que tienen ideales similares a los que hemos planteado y que el Señor presenta en su palabra, te queremos invitar para que puedas asistir a alguna de las iglesias adventistas más cercanas a tu hogar. ¿Cómo saber dónde está esa iglesia? Bueno, simplemente puedes ir a esa página web www.encuentreunaiglesia.org y allí seguramente te vas a sorprender que hay una comunidad adventista muy cercana a tu hogar para que puedas asistir y puedas recibir también toda la ayuda y la bendición que el cielo te quiere ofrecer. Bueno, ya estamos terminando, no sin antes invitarles para que puedan permanecer en la sintonía de nuestra programación de Televisión Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, y esperarlos para el siguiente capítulo de Lecciones de la Biblia.